Telefónica con su excelencia Monseñor Alberto Bochatey, obispo auxiliar de la ciudad de La Plata. Excelencia, ¿qué nos puede decir de la solicitud de muchos grupos católicos de que vuelvan las misas en esta cuarentena? Bueno, que la verdad que no es la petición de muchos grupos católicos, sino de toda la Iglesia Católica, empezando por los obispos, que desde la primera encuentro con el señor presidente, cuando se declaró la cuarentena, ya hicieron este pedido y que se han ido acompañando. Y la verdad que en eso estamos, como decía el Papa Francisco, todos en la misma barca, ¿no? Deseando que se puedan volver a encontrar en la Eucaristía. Están dando pasos, avanzan las conversaciones y bueno, estamos en una situación tan excepcional, tan única, que hay que ver bien cómo dar los pasos para que podamos volver a la normalidad de la liturgia como debe ser, ¿no es cierto? Excelencia, en este contexto de muerte, de crisis económica, hay mucha gente que está pasando depresión y quizás no puede asistir a los oficios religiosos que se dan a través de las redes sociales. ¿Qué mensaje esperanzador le puede dar a esta gente que se quiere acercar a Dios y lamentablemente está impedida de acceder a las iglesias? Bueno, que a Dios no se lo encuentra solo dentro del templo, es un tema temporal por una cuestión que todos estamos viviendo, estamos todos adentro de la casa, vos estás adentro de la tuya, y justamente en este tiempo donde hay mucha depresión, donde hay mucha soledad, lo mejor es ir para el interior, donde, como decía San Agustín, te busqué afuera y estabas dentro, ¿no es cierto?, dentro de uno mismo, y el encuentro con Dios siempre es posible, especialmente en estos momentos de dolor. Vos fíjate lo que hubiera sido la Iglesia de los países de persecución. No nos olvidemos que hermanos nuestros han tenido 30, 40, 50, 70 años sin poder entrar a un templo y la iglesia no cayó, ni el encuentro con Dios dejó de caer. Es una cosa de unas semanas que tenemos que ser muy responsables de que nos sepamos cuidar todos entre todos y que muy pronto vamos a volver y bueno, hacer la experiencia de la cruz, de lo que significa a veces no poder celebrar en comunidad, celebrar con el otro, en vivo, aunque también, como vos habrás visto, y vos sos de los medios, gracias a Dios ha habido una explosión de Eucaristías, empezando por la del Papa, todos los días en distintos horarios se la puede ver, escucharlo en primera persona el Papa en la misa de Santa Marta y siguiendo por todas las parroquias, por los barrios, donde por Instagram, por Facebook, por 20.000 modos hay misas, rosarios. El otro día un párroco acá periférico de La Plata, de una zona periférica de La Plata, me decía, yo todos los días rezaba el rosario antes de la misa y eran 4 o 5 personas. Ahora todos los días tengo 70, 80 que se unen por Instagram al rosario y eso también ayuda. O sea, los nuevos modos de comunicación, más que ser un impedimento, tendrían que ser algo para potenciar la fe. Exactamente, sobre todo en esta emergencia. Después tendremos que volver personalmente, por supuesto, pero es como cuando hay un incendio en los pueblos que se han quedado sin templos, cuando después vuelvo a repetirte, en Europa, pueblos que han estado perseguidos, Rusia, Polonia, mismo la experiencia de Juan Pablo II. ¿Cuántos años pasó el Papa sin poder pisar una iglesia, ir a una Eucaristía? Y es un gran santo. O O los sea, sacerdotes mártires, como el Padre Pro de México y tantos otros. tantos otros, ¿no es cierto? Podríamos nombrar una infinidad de la iglesia perseguida, aún en el día de hoy, en países musulmanes o islámicos, donde hay que ir a misa por escondidas, donde ha habido asesinatos por ir a la iglesia, donde se han quemado los templos, en fin, no tenemos que, los argentinos son medio dramáticos a veces, ¿no? Y tenemos que ser muy serios, estamos en un momento muy excepcional, donde nadie sabe realmente qué es lo mejor por hacer, estamos a punto seguramente, no digo en los anuncios de hoy del presidente, pero en pocas semanas más seguramente que podamos poder tener. No nos olvidemos que las iglesias siguen abiertas, ojo, que nunca está prohibido cerrar la iglesia, que se puede pasar. ¿Para qué oficios está abierta la iglesia, Excelencia? La iglesia está abierta para lo que se pueda hacer, pasar, a visitar al Santísimo, estar arrodillado frente al Santísimo, es una cosa maravillosa y el que niegue la presencia de Cristo en eso, que ni vaya a la iglesia. ¿Las confesiones están habilitadas? Sí, seguro, en la medida que se pueda, cuando está el sacerdote. O sea, lo único que no se puede hacer es el santo oficio de la misa, pero después las No, otras actividades... lo único
único que no se puede hacer es reunir grupos grandes de gente. Esa es la prohibición, ese es el temor de los sanitaristas y demás. La misa se celebra todos los días en las parroquias. No hay una sola parroquia que haya dejado de celebrar la Santa Misa. Y algunos lo hacen con la puerta abierta, algún vecino pasa y entra y si está la misa la puede atender. Lo que no podemos es convocar a manifestaciones numéricas de gente, número de gente. Por eso digo que no hay que hacer ni dramatizar, ni hacer una teología rarísima que a veces se lee por ahí. Acá lo que es un impedimento sanitario momentáneo, ¿no es cierto? Digamos que nos piden que comulguemos en la mano, por una cuestión de la boca, de la cercanía, temporariamente. Después se podrá volver que cada uno comulgue como quiera, como está indicado en la Conferencia Episcopal Argentina y en la Iglesia Universal. Por eso te digo que tenemos que ser muy serios y justamente hacer verdadera adoración eucarística y no dramatización de un tema que es temporario, que son pocas semanas y que rápidamente volveremos. Monseñor, ¿considera que en esta situación que vive el mundo se está viviendo lo que muchos llaman una revolución mundial anticristiana, donde se están atacando los valores de nuestro Señor Jesucristo? No por ese tema. La revolución anticristiana, como dijo el Papa muchas veces, la Tercera Guerra Mundial, la persecución, que los cristianos somos la que tiene mayor cantidad de persecución y muertos en el mundo, eso era antes de la pandemia. No nos olvidemos, esto viene de muy lejos, hace ya décadas que no hay una persecución a los judíos. Pero con el tema de la pandemia no se está hablando de temas de fe, de temas espirituales, todo se circunscribe a la órbita sanitaria. Exacto, eso sería también un desafío grande para los católicos, nuestra presencia en los medios. Vos fíjate que hoy Nuestra Señora, estamos celebrando a la Virgen de Luján, no han hablado una palabra de eso, siguen mostrando filas de coches, si los colectivos tienen gente, si el barbijo o no barbijo, y la espiritualidad del pueblo argentino, ¿quién la cuida? ¿Te das cuenta? No hay un medio, y no hay un católico que esté en los medios, no hay un medio católico importante. En Chile está el segundo canal de televisión de aire, es de la Iglesia Católica. En la RAI en Italia tiene espacios comprados por la Iglesia. Acá la Iglesia Argentina tiene que dar un paso. O sea, se podría decir en un lenguaje coloquial que ahora los sacerdotes tienen que ser más curas que nunca, curar las almas en este momento tan especial. Nunca lo dejamos de hacer, y especialmente cuando hay una peste, cuando hay una plaga como esta, cuando hay un sufrimiento grande. Además, yo te digo, para mí el virus me preocupa menos que el hambre, que lo que está pasando en los barrios marginales, que ni en los comedores está llegando la comida como debe ser. Un gobierno que habla de tantas cosas grandes y no llegan los barbijos a los hospitales, no llega la comida a los barrios. Esto es un problema muy serio, y hay que acompañar, y la iglesia nunca se ha cerrado. Vos fíjate que Cáritas sigue abierta, los comedores siguen abiertos, aunque con otras modalidades, se entrega la comida. Las misiones. Exactamente, o sea que si alguien ha estado presente, incluso en muchas municipalidades y en muchas provincias enteras, frente a las peleas entre los políticos y los grupos y demás, se le ha pedido a Cáritas que se encargue de la distribución de alimentos y es lo que está haciendo. O sea que estamos realmente en primera fila trabajándolo, pero bueno, todos sabemos que no siempre lo que le gusta reconocer a los medios de comunicación. La última pregunta, Excelencia. ¿Piensa que después de este contexto de crisis sanitaria, de emergencia social y sobre todo de crisis económica, las autoridades van a poder replantearse la valoración de la vida y estar en contra de la aprobación del aborto? Mirá, yo espero que todo esto nos enseñe primero a ver que todo el pueblo argentino, porque el gobierno ha dado las normas, pero que lo ha cumplido ha sido la gente ha cumplido la cuarentena muy bien. Puede haber habido siempre algún exceso, lo que los medios te hacen ver es la excepción, pero no el 90%, 99% que hemos estado encerrados con barbijos, etcétera, que no se va a la escuela, que en fin, todo lo que está pasando, no hace falta que yo lo describa. Lo que sí pienso es que lo hemos escuchado al presidente, a todas las autoridades, que la salud y la vida vale más que cualquier ideología, que cualquier economía, que cualquier cosa. Entonces, lo que siempre hemos dicho, toda vida vale. Pensemos que después de esto podamos hacer un debate más sereno, ya no tan ideológico, no tan marginal, de facciones, digamos, y pensar realmente qué quiere el pueblo argentino con respecto a la vida. No queremos que se nos muera un viejito más y no nos va a importar que mueran los niños. Sería como una contradicción, sería un poco paranoico, ¿no?
Entonces esperemos que podamos, después de esto, entre los grandes cambios que tendrían que haber, aprendiendo después de esta lección, es realmente hacer un discurso serio sobre el respeto a la vida y sobre las necesidades y los problemas que puede haber con mujeres que con embarazos no deseados, ¿no es cierto? Pero que tendrán que atenderse, pero no con el aborto, desde luego, sino con otras soluciones que respeten la vida, obviamente. Muchísimas gracias, Excelencia, muy amable. Gracias, Juan Cruz, hasta siempre.